Nadie apostaba por ella. Nadie creía en él. Pero cuando una mujer pobre arriesga todo lo que le queda por un caballo enfermo, lo que sucede después sacude a todo un pueblo. San Pedro del Valle era uno de esos lugares que no aparecen en los mapas ni en los recuerdos de los que se fueron. Un pueblo escondido entre montes secos y campos estériles, donde el viento parecía arrastrar más secretos que hojas. En ese rincón del mundo vivía Dolores. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y no olvides dejar tu like. Una mujer de mirada firme, manos gastadas y corazón en pedazos. Había perdido a su marido hacía 4 años, víctima de una infección que llegó rápido y se lo llevó todo. Desde entonces vivía sola en una choza de madera, con un balde de agua y una silla rota como compañía. Dolores no era pobre solo de bolsillo, era pobre de abrazos, de sonrisas, de visitas. Nadie llamaba a su puerta, y ella tampoco llamaba a ninguna puerta. Pero había algo que nadie podía quitarle: su capacidad de sentir más allá de lo que los ojos muestran. Era un miércoles de sol abrasador, cuando los altavoces de la plaza anunciaron el gran remate de caballos de la Hacienda Tres Corazones, un evento raro, donde los dueños de tierra se reunían para comprar y vender sus mejores animales. La ciudad, acostumbrada al silencio, cobró vida. Camionetas llegaron levantando polvo, niños corrían descalzos detrás de los carros. En el aire se mezclaban olores de maíz asado y café rancio. Dolores no tenía ningún motivo para ir. No tenía dinero, ni tierras, mucho menos utilidad para un caballo. Pero fue. Tal vez movida por la curiosidad, tal vez por la intuición, tal vez, como ella misma diría después, por un llamado que no se explica con palabras. Se puso su viejo vestido azul, el mismo del entierro de su marido, y caminó más de 5 kilómetros hasta la hacienda. Al llegar, se quedó a un lado, como siempre. Nadie notó su presencia. Los caballos estaban alineados en corrales improvisados. Los mejores al frente, musculosos, relucientes, con pedigrís colgando de pequeñas placas doradas. Los compradores observaban, evaluaban, miraban los dientes de los animales como quien elige oro. Dolores miró y no sintió nada. Siguió caminando hasta el final de la fila. Ahí, detrás de todos estaba él, flaco, cubierto de cicatrices, una de sus patas traseras temblada, los ojos hundidos, pero vivos, casi humanos. El caballo ni se movía, estaba echado en un rincón respirando con dificultad. En la tabla colgada en su corral estaba escrito con letras apuradas: sin nombre, último de la lista, lote 27, sin garantías. Al lado un hombre con gorra mascaba tabaco y comentó con sarcasmo: ese va directo el matadero si nadie se lo lleva, ni para tirar de un carro sirve. Dolores se acercó despacio, se detuvo frente a él. Se miraron durante unos segundos y entonces algo sucedió. Él la miró de vuelta, no como un animal mira a un ser humano, no con miedo, no con dolor, sino con algo que ella jamás olvidaría, con esperanza. ¿Vas a llevarte ese trapo?, se burló uno de los hombres de la fila. Va a morirse antes de salir de la hacienda. Dolores no respondió. Metió la mano en el bolsillo de su falda y sacó 3 monedas oxidadas que guardaba para comprar harina, y levantó el brazo. El subastador dudó. ¿La señora quiere el lote 27? Ella asintió con la cabeza y dijo con firmeza: lo quiero. Risas estallaron por todas partes, risas de desprecio, de burla. Un hombre casi se ahogó con su propia saliva de tanto reír. «Esta loca apostó por el caballo moribundo», gritó alguien. Pero Dolores no reía, ni siquiera parpadeaba. El martillo golpeó. «Vendido. Para la señora de azul, el caballo sin nombre». Dolores salió de la hacienda tirando del animal con una cuerda. Cojeaba, pero caminaba. Despacio, como si cada paso fuera una promesa. Pasaron por el camino de tierra bajo miradas incrédulas. Algunos señalaban, otros negaban con la cabeza. ¡Qué desperdicio! Se va a morir antes del viernes. Vieja loca. Pero nada de eso importaba. Dolores sentía el corazón latir de una forma que no sentía desde hacía años.
Por primera vez, alguien dependía de ella, y ella creía en ese ser. Al llegar a la choza, improvisó un establo con trozos de madera, cubrió el suelo con paja seca y le dio al caballo lo que tenía, un poco de agua y un puñado de maíz que guardaba para sí misma. Esa noche, durmió ahí, a su lado, sin saber su nombre, sin saber si sobreviviría, pero con la certeza de que ya no estaba sola. En la madrugada, el viento sopló fuerte, el techo crujió. Dolores despertó con el caballo pegado a ella. Sus respiraciones se sincronizaron. El frío parecía desaparecer cuando estaban juntos. Y entonces murmuró: «No sé tu nombre, pero me recuerdas a mi marido. Él también era callado y también murió demasiado pronto». El caballo movió la oreja. Un sonido bajo salió de su garganta, como si estuviera escuchando. Dolores sonrió por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, al salir a buscar agua, vio un trozo de madera flotando en el arroyo. Tenía algo escrito, borrado por el tiempo, pero aún visible: «Esperado». Tomó el trozo de madera, lo limpió con la mano y lo llevó de vuelta. «Ahora tienes nombre», dijo acariciando su hocico. «Esperado, porque nadie te esperaba, pero llegaste de todas formas». El pueblo no lo sabía, los hombres de la subasta no lo sabían, pero ahí, entre una mujer rota y un caballo rechazado, comenzaba una historia que nadie olvidaría. Y lo que vendría después, lo cambiaría todo. Atención, si te gustan los pasteles, conoce Dulces Ganancias, la guía completa para transformar tu pasión por la repostería en un negocio rentable desde casa. O simplemente puedes hacerlo para tus hijos o nietos. Recetas irresistibles, hojas de cálculo listas y un plan de acción sencillo para que empieces, incluso sin tener experiencia. Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario y descubre cómo empezar hoy mismo. Ahora sí, sigamos con la historia. El sol apenas había salido y Dolores ya estaba de pie, cargando un balde con restos de harina y agua tibia. Con las manos callosas, mezclaba la masa como quien prepara una poción sagrada. La llevó hasta Esperado, que la esperaba en silencio, con la misma mirada triste, pero atenta. «Hoy vamos a intentar caminar un poco más. ¿Sí, compañero?» El caballo aún cojeaba. Sus costillas seguían visibles bajo la piel fina y reseca. Pero algo dentro de él parecía encendido, como si aquella mujer hubiera encendido una llama en su espíritu. Y así comenzó un ritual. Todos los días, a las 6 de la mañana, Dolores lo conducía hasta el campo seco detrás de su cabaña. Y caminaban. Primero 2 pasos, luego 4, después 8. Ella cantaba canciones antiguas, hablaba como si él entendiera todo, y poco a poco, él empezó a responder. En San Pedro del Valle, las noticias no corrían, galopaban. La vieja le está enseñando al caballo a caminar. Dicen que le habla como si fuera una persona. Ese animal debió haber sido sacrificado. Está sufriendo en vano. Pero nadie se atrevía a ir hasta allá. Había algo en aquella escena que incomodaba a la gente. Tal vez era la imagen de una mujer decidida cuando todos ya la habían descartado. O quizás era el miedo de presenciar un milagro justo frente a sus ojos. Al 8º día, el cielo se oscureció. Una tormenta repentina cayó sobre el pueblo. Dolores intentó cubrir el establo con lonas viejas, pero el viento se llevó todo. El caballo se alteró, relinchó. Ella corrió hacia él, resbaló en el barro, cayó de rodillas. Estaba a punto de ser golpeada por una viga suelta cuando Esperado se lanzó frente a ella. El animal, que apenas podía caminar hacía una semana, saltó para protegerla. La madera cayó al suelo, el barro los cubrió, y por unos segundos se quedaron ahí, abrazados. Dolores lloraba. Tú me salvaste, mi amor». Y por primera vez desde la subasta, Esperado relinchó con fuerza, como si dijera:
Yo aún estoy aquí. En las semanas siguientes, la transformación se aceleró. Esperado engordó. Sus ojos brillaron. Su pelaje, antes opaco, ahora relucía bajo el toque del sol. Pero lo más impresionante no era lo físico, era el espíritu. El caballo, que apenas respiraba, ahora corría por el campo, saltaba troncos, jugaba con las gallinas, y por la noche se acostaba junto a Dolores como un perro fiel. El pueblo empezó a murmurar más fuerte. ¿Le hizo brujería a ese animal? Eso no es normal. Un caballo enfermo no se recupera así. ¿Será que es una bruja? Pero nadie se atrevía a acercarse. Una tarde, cuando el sol se escondía detrás de los cerros, una camioneta vieja se estacionó cerca de la cabaña. Un hombre bajó. Era corpulento, con botas de cuero y sombrero de ala ancha. ¿Dolores?, preguntó, mirando alrededor. Ella salió con cautela. Sí. ¿Quién es usted? Soy Rubén, cuidador de la Hacienda Tres Corazones. Yo escuché que se llevó al caballo del lote 27. Ella asintió. Yo solo vine a ver con mis propios ojos. No puede ser verdad lo que dicen por ahí. Rubén caminó hacia el potrero. Se detuvo y quedó en absoluto silencio. Esperado estaba trotando, firme, altivo, como desfilara para el mundo. Sus cascos golpeaban el suelo como tambores de guerra. El hombre se quitó el sombrero. Se rascó la cabeza. Ese no puede ser el mismo caballo. Dolores sonrió levemente. Sí lo es, solo que ahora cree en sí mismo. Rubén no era solo un cuidador, también era ojeador de competiciones regionales. Sabía reconocer un caballo con potencial, y en ese instante, Esperado lo hipnotizó. Escuche, dona Dolores, si usted acepta, puedo inscribir a este caballo en una carrera, pequeña, algo de la región, nada oficial, pero sería una oportunidad. Ella abrió los ojos sorprendida. ¿Carrera? Él apenas tiene una pata firme. Señora, con todo respeto, ese animal nació para correr, solo que antes no tenía un motivo. Dolores dudó, miró a Esperado. Él también la miraba, y entonces dijo, solo si puedo correr con él. Rubén rió, pensando que era una broma. Pero no era una broma. Rubén empezó a visitar a Dolores todos los días. Traía heno, suplementos, botas de protección y entrenaba al caballo con técnicas que había aprendido en años de experiencia. Pero no tardó en darse cuenta. Dolores sabía más que cualquier entrenador. Ella entendía el tiempo del animal, la mirada, la respiración. Era como si los dos tuvieran un idioma propio hecho de silencios y gestos. En el tercer entrenamiento, Rubén susurró, no sé si estoy entrenando al caballo o aprendiendo de ustedes dos. Una de esas mañanas, Rubén llegó más temprano y sorprendió a Dolores corriendo al lado del caballo. No montada, no tirando de él, corriendo, descalza, con el cabello al viento, con una sonrisa que hacía años no aparecía en su rostro. Ella tropezó y cayó. Esperado se detuvo inmediatamente. Regresó, tocó su rostro con el hocico. Rubén sintió un nudo en el pecho. No estaba viendo a un caballo entrenado, estaba viendo dos almas libres corriendo del pasado rumbo a algo más grande. Al final de ese mes, Rubén hizo la inscripción. La carrera sería en 20 días. Una competencia sencilla, en el pueblo vecino. Pero para Dolores, era el inicio del mayor giro de su vida. La mujer que nadie escuchaba, el caballo que nadie quería, ahora tenían un objetivo. Y lo que estaba por venir dejaría a todo el pueblo de San Pedro del Valle sin palabras. Era domingo. El campo de carreras de San Marcos estaba repleto de curiosos, apostadores y criadores de caballos. Las gradas improvisadas temblaban con la agitación. Niños vendían palomitas de maíz,
Hombres ajustaban binoculares, mujeres llevaban sombreros anchos y ojos atentos. Y entonces llegaron ellos, Dolores, con un vestido sencillo y el cabello recogido con un pañuelo. Y Esperado, altivo, con la mirada firme y el andar ligero como la brisa, sin arneses sofisticados, sin patrocinadores, sin nada que inspirara confianza. La reacción del público fue inmediata. ¿Ella va a correr con ese caballo? ¡Es una broma! Eso no es justo para los otros competidores. Pobre, está completamente fuera de la realidad. Pero ella no respondió a nadie. Caminó hasta el corral de espera con pasos firmes. Miró a Esperado y le susurró: «Hoy no corremos para ganar. Corremos para mostrarle al mundo que aún estamos vivos». El favoritismo absoluto era para un caballo llamado Relámpago, de un criador rico de la región. Montado por un jockey profesional, ostentaba equipo de cuero brillante, crines cepilladas y asistentes por todos lados. Rubén, que los observaba a lo lejos, escuchó un comentario entre risas. «Si ese Esperado llega vivo a la mitad del recorrido, ya es un milagro». Pero en el rincón más humilde de la pista, Dolores acariciaba el cuello de su compañero. No decía nada, solo sonreía con los ojos llenos de lágrimas. El juez levantó la bandera roja. Los caballos se alinearon. El silencio se apoderó del lugar. 3, 2, 1. Disparo. El polvo se levantó. Relámpago salió disparado al frente. Los otros lo siguieron. Y Esperado se quedó atrás. Las gradas estallaron en carcajadas. Ya empezó perdiendo. Debió quedarse en casa. ¡Qué vergüenza! Pero Dolores no se alteraba. Ella conocía el ritmo de su caballo. Él no estaba hecho para explosiones cortas. Estaba hecho para resistir. A la mitad de la carrera, mientras los favoritos ya comenzaban a perder el aliento bajo el calor, Esperado aumentó el ritmo. Su trote se convirtió en galope. Sus ojos apuntaban al horizonte. Su alma parecía volar. Pasó al primero, luego al segundo, después al tercero. La multitud enmudeció. Las risas cesaron. Las miradas se transformaron en asombro puro. Dolores se inclinó. Le hablaba como siempre lo hacía, con el corazón. «Solo un poco más, mi amor. Muéstrales quién eres. Muéstrales quiénes somos». Solo quedaban dos, Relámpago y Esperado. En la recta final, los dos iban codo a codo. El jockey de Relámpago gritaba, azotaba, forzaba. Dolores, en silencio, simplemente extendió la mano. Esperado la miró por una fracción de segundo y entonces aceleró. Un salto, un impulso, una ráfaga de fuerza contenida durante meses, como si todo el dolor del pasado, todo el hambre, todo el desprecio, fueran ahora combustible para la victoria. Y cruzaron la línea de meta. Primeros. Nadie celebró de inmediato. Había un silencio sordo en el aire, un silencio pesado como si el mundo hubiera olvidado cómo respirar. Dolores bajó del caballo, abrazó a Esperado, lloró. Y entonces el juez, con la voz quebrada, declaró: «Ganadores, Dolores Ramírez y el caballo número 27, Esperado». El público estalló. Algunos aplaudieron de pie, otros lloraban. Hasta el jockey rival bajó la cabeza en señal de respeto. Por primera vez en décadas, San Marcos presenció algo inexplicable. La semana siguiente, reporteros, entrenadores y criadores de todo el país buscaron a Dolores. Le ofrecieron dinero, le ofrecieron contratos, pero ella rechazó todo. «Él no es mi caballo de exhibición, es mi amigo, es mi cura». Rubén, emocionado, le dijo: «Les enseñaste a todos que no todo se mide por pedigrí o apariencia. Tú y él son una revolución». Dolores volvió a su cabaña con Esperado. No compró tierras,
No construyó mansiones, pero su historia empezó a contarse en todas las escuelas de la región y su nombre se convirtió en símbolo de valentía. Valentía para apostar todo por lo que nadie cree. Valentía para ver luz donde solo hay oscuridad. Valentía para amar sin garantías. Porque en todo el mundo todos llamaban a ese caballo débil, pero bastó una mujer valiente para que él recordara que nació para ganar. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, quién es el que todavía no ha visto tu fuerza?